Le di $150,000 a mi hijo para su boda. $150,000 que gané con años de trabajo, sacrificio y lágrimas. Pero 2 días antes de la ceremonia, Gael me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, mejor solo aparece en el momento de la ceremonia. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que pagó cada centavo de esa maldita boda. Soy Matilde, tengo 62 años, y durante toda mi vida creí que el amor incondicional hacia un hijo era sagrado. Me equivoqué. Porque ese mismo día, Vanessa, la novia, me insultó de la manera más cruel que puedan imaginar. Me llamó vieja asquerosa mientras se probaba el vestido de novia color marfil que mis ahorros habían comprado. Ese vestido que costó $8,000. Ese vestido que ella lucía con desprecio hacia mí. Pero déjenme contarles la verdad completa. La verdad que Gael y Vanessa nunca supieron. Hace 6 meses, vendí mi empresa. Una empresa que construí desde cero, trabajando 18 horas al día durante 30 años. La vendí por $2,400,000. Ni mi hijo lo sabía. Guardé ese secreto porque quería asegurarme de que me amara por quien soy, no por lo que tengo. Qué ingenua fui. La historia comenzó hace 1 año, cuando Gael llegó a mi casa con Vanessa. Ella tenía esa sonrisa falsa que reconoces inmediatamente. Esa sonrisa que dice necesito algo de ti, pero te desprecio. Desde el primer momento, sentí su desdén. La forma en que miraba mis muebles, mi ropa, mi casa. Como si todo fuera inferior a sus estándares. Mamá, Vanessa y yo queremos casarnos, me dijo Gael esa tarde. Pero necesitamos ayuda con los gastos. Yo, como la tonta que era, sentí una alegría inmensa. Mi único hijo se casaba. Iba a tener una nuera. Quizás hasta nietos. Claro, mi amor, le dije. Cuenta conmigo para todo. Ese todo se convirtió en una pesadilla de meses. Vanessa tenía gustos carísimos. Quería el salón más exclusivo de la ciudad. Quería un vestido de diseñador. Quería flores importadas. Quería una orquesta de 15 músicos. Quería. Y yo, como una idiota, pagaba. Señora Matilde, me decía con esa voz melosa, espero que entienda que esta boda debe ser perfecta. Gael se lo merece, ¿verdad? Y yo asentía, firmando cheque tras cheque. 50,000 para el salón. 20,000 para la comida. 15,000 para la música. 8,000 para el vestido. 10,000 para las flores. 30,000 para la luna de miel. 7,000 para el fotógrafo. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la actitud. Vanessa nunca me decía gracias. Nunca me incluía en las decisiones. Yo era solo la que pagaba. Una tarjeta de crédito con patas. Un cajero automático con sentimientos que ella pisoteaba cada día. Y Gael, mi propio hijo, empezó a cambiar. Dejó de visitarme. Dejó de llamarme. Cuando lo hacía, era solo para pedirme más dinero. Mamá, necesitamos 5,000 más para el pastel. Mamá, las invitaciones cuestan 3,000 extra. Mamá, Vanessa vio unos aretes que quedan perfectos con el vestido. Yo daba todo. Porque creía que así compraría su amor. Porque creía que después de la boda, todo volvería a ser como antes. Que mi hijo me amaría como cuando era niño. Que Vanessa me aceptaría como familia. Qué estúpida fui. La gota que derramó el vaso fue esa conversación 2 días antes de la boda. Llegué a su apartamento con los últimos pagos. Llevaba un sobre con $5,000 en efectivo para los gastos de último minuto. Toqué la puerta con una sonrisa, esperando tal vez un abrazo, un gracias mamá sincero. En lugar de eso, Gael me abrió la puerta con cara de fastidio. ¿Qué haces aquí, mamá? Como si mi presencia fuera una molestia. Como si no tuviera derecho a estar ahí después de haberles dado todo. Vengo a traerte el dinero que me pediste, le dije, extendiendo el sobre. Él lo tomó sin siquiera mirarme a los ojos. Perfecto. Oye, mamá, tengo que decirte algo importante sobre la boda. Mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez me iba a pedir que le diera el brazo para caminar hacia el altar. Pensé que tal vez me iba a decir que me amaba.
Pensé que tal vez me iba a dar las gracias por todo lo que había hecho. Pero no. Sus siguientes palabras me destrozaron el alma. Mamá, mejor solo aparece en el momento de la ceremonia. Me quedé paralizada. Las palabras de Gael resonaban en mi cabeza como una bofetada. Mamá, mejor solo aparece en el momento de la ceremonia. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a doler. Bueno, dijo evitando mi mirada, es que Vanessa prefiere que la recepción sea más íntima. Solo para los invitados más cercanos. Tú sabes, gente de su círculo social. Gente de su círculo social. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que había criado a ese hombre con mis propias manos. Pero yo pagué toda la boda, le dije con voz temblorosa. Pagué cada centavo de esa recepción. Gael se encogió de hombros con indiferencia. Y te lo agradecemos, mamá. Pero es lo que Vanessa quiere, y es su día especial. Su día especial. Pagado con mi dinero. Financiado con mis ahorros. Construido sobre mi sacrificio. Pero aparentemente, yo no tenía derecho a disfrutarlo. En ese momento apareció Vanessa desde el dormitorio. Llevaba puesto el vestido de novia que mis $150,000 habían comprado. Un vestido color marfil con encajes franceses y perlas cultivadas. Se veía hermosa, no lo voy a negar. Pero la belleza exterior no puede ocultar la fealdad del alma. Ah, señora Matilde, me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Qué bueno que está aquí. Necesito decirle algo importante. Se acercó a mí con pasos calculados, como un depredador que se acerca a su presa. Espero que entienda que esta boda debe ser perfecta, me dijo, alisándose el vestido. Y para que sea perfecta, necesito que las cosas se hagan a mi manera. Yo la miré sin comprender. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Entonces, Vanessa me miró directamente a los ojos y me dijo las palabras más crueles que me han dicho en 62 años de vida. Mire, señora, usted es, como le digo, una vieja asquerosa que no encaja con la elegancia de mi boda. Su presencia arruinaría todas mis fotos. Por eso es mejor que solo aparezca en la ceremonia y después se vaya. Vieja asquerosa. Esas fueron sus palabras exactas. Vieja asquerosa. Mientras llevaba puesto el vestido que mi dinero había comprado. Mientras estaba parada en el apartamento que yo había ayudado a pagar. Mientras planeaba una boda que yo había financiado completamente. Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. Miré a Gael, esperando que me defendiera. Esperando que le dijera a su novia que estaba hablando de su madre. Esperando que mostrara, aunque fuera una pizca del amor que yo había invertido en él durante 30 años. Pero Gael no dijo nada. Se quedó ahí parado, mirando el suelo, como un cobarde. Como un traidor. Como un extraño. Gael, le dije con voz quebrada, ¿vas a permitir que me hable así? Él levantó la cabeza apenas unos segundos. Mamá, por favor, no hagas un drama. Vanessa tiene razón. Es su día especial y debemos respetar sus deseos. Sus deseos. Los deseos de una mujer que me había insultado de la manera más vil. Los deseos de una mujer que me trataba como basura. Los deseos de una mujer que gastaba mi dinero mientras me escupía en la cara. Además, continuó Vanessa con una sonrisa venenosa, usted ya cumplió su función. Pagó todo lo que tenía que pagar. Ahora solo necesita apartarse y dejarnos disfrutar de nuestro momento. Mi función. Como si fuera una empleada que había terminado su trabajo. Como si fuera un objeto desechable. Pero lo que más me dolió fue la siguiente frase de Gael. Mamá, tal vez es mejor que te vayas ahora. Vanessa y yo tenemos muchas cosas que hacer antes de la boda. Me estaba echando de su casa. Su propia madre. La mujer que lo había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 5 años. Recordé esa noche terrible cuando su padre se fue. Gael lloraba en mis brazos preguntando por qué papá no volvía. Yo le prometí que nunca lo abandonaría. Que siempre estaría ahí para él. Que él era lo más importante en mi vida. Y ahora, 30 años después, él me abandonaba a mí. Está bien, les dije, tratando de mantener la compostura. Me voy. Caminé hacia la puerta con la dignidad que me quedaba.
Pero antes de salir, me volteé y les dije algo que salió desde lo más profundo de mi alma herida: espero que sean muy felices con su boda perfecta. Salí de ese apartamento con el corazón destrozado, pero también con algo que no había sentido en años: furia. Una furia fría y calculadora que me llenaba las venas. Porque tenían razón en algo. Yo sí había cumplido mi función. Había pagado todo. Pero ellos no sabían que yo tenía el poder de cancelar todo. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té y mi teléfono. Miré la lista de contactos que había acumulado durante meses de planificación. El salón de eventos. El servicio de catering. La orquesta. El fotógrafo. El floristería. La empresa de transporte. Todos esperando los pagos finales que debían hacerse esa misma noche. Pero antes de hacer las llamadas, hice algo que debía haber hecho años atrás. Saqué mi teléfono y marqué el número de Leandro, mi gerente del banco. Leandro, soy Matilde. Necesito que mañana a primera hora canceles todas las transferencias programadas para el evento de este fin de semana. ¿Está segura, señora Matilde?, me preguntó sorprendido. Son pagos por más de $50,000. Completamente segura, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Cancela todo. Cada transferencia. Cada cheque. Cada pago automático relacionado con esa boda. Después llamé uno por uno a todos los proveedores. Buenos días. Habla Matilde. Lamento informarle que debo cancelar los servicios para la boda de este sábado. Sí, sé que es último momento. No habrá penalización porque el pago final no se procesará como acordamos. Cada llamada que hacía, sentía como si me quitara un peso de encima. Como si estuviera liberándome de cadenas que yo misma me había puesto. Como si finalmente estuviera despertando de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. La última llamada fue la más satisfactoria. Al salón de eventos. Señora Patricia, soy Matilde. Necesito cancelar el evento del sábado. Sí, la boda de Gael y Vanessa. No habrá boda. El pago final no se procesará esta noche como estaba programado. Pero señora Matilde, me dijo Patricia alarmada, faltan solo 2 días. Tenemos todo preparado. Las flores, la comida, la decoración. Lo siento mucho, le respondí, pero la boda se cancela. Si los novios quieren el salón, tendrán que pagarlo ellos mismos. Colgué el teléfono y por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real. Una sonrisa de libertad. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía pesadillas sobre cheques que firmar o caprichos de Vanessa que financiar. Desperté sintiéndome extrañamente en paz, como si hubiera tomado la decisión correcta después de meses de dudas. Pero la tranquilidad duró poco. A las 7 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar como loco. Era Gael. Su nombre parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Dejé que sonara. No tenía nada que decirle. Después de 5 llamadas perdidas, decidió enviarme mensajes de texto. Mamá, ¿qué hiciste? El salón dice que cancelaste todo. Luego otro. Mamá, contesta el teléfono ahora mismo. Y otro. Mamá, esto es una locura. No puedes arruinar mi boda así. Arruinar su boda. Como si yo fuera la villana de esta historia. Como si no hubiera sido él quien me había humillado. Como si no hubiera sido su preciosa novia quien me había llamado vieja asquerosa. Como si no hubieran sido ellos quienes me habían tratado como una tarjeta de crédito ambulante. Finalmente decidí contestar. ¿Qué quieres, Gael?, le pregunté con voz fría. ¿Qué quiero?, me gritó desde el otro lado de la línea. Quiero saber por qué cancelaste mi boda. Quiero saber por qué estás actuando como una loca vengativa. Una loca vengativa. Esas fueron sus palabras. Su propia madre era una loca vengativa por negarse a financiar más humillaciones. No cancelé tu boda, le dije con calma. Simplemente dejé de pagarla. Si quieres casarte, págalo tú mismo. ¿Estás loca?, me gritó. ¿De dónde voy a sacar $50,000 en 2 días? ¿Cómo se te ocurre hacer esto justo ahora? Su desesperación era música para mis oídos. Durante meses, él había sido indiferente a mis sentimientos.
Ahora experimentaba lo que se siente cuando alguien te quita algo importante sin previo aviso. Muy simple, le respondí. Ayer me dijiste que solo apareciera en la ceremonia porque soy una vieja asquerosa que no encaja con la elegancia de tu boda. Así que decidí que una vieja asquerosa como yo no debe pagar por una boda tan elegante. Pude escuchar su silencio al otro lado de la línea. Sabía que estaba recordando exactamente lo que había pasado. Mamá, eso fue Vanessa la que dijo eso. Yo no. Tú no dijiste nada, lo interrumpí. Exactamente. No me defendiste. No la callaste. No mostraste ni una pizca de respeto hacia la mujer que te crió sola durante 30 años. Así que ahora asume las consecuencias de tu silencio. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Pero la paz no duró mucho. Una hora después, alguien tocó mi puerta como si quisiera derribarla. Miré por la ventana y vi a Gael y Vanessa parados en mi entrada. Él se veía desesperado. Ella se veía furiosa. Perfecta combinación. Abrí la puerta y los miré sin invitarlos a pasar. ¿Qué quieren ahora?, les pregunté. Vanessa se adelantó con esa actitud agresiva que había estado ocultando durante meses. ¿Qué queremos? Queremos que arregles el desastre que hiciste. Queremos que llames a todos los proveedores y les digas que fue un error. No fue un error, le dije mirándola directamente a los ojos. Fue una decisión muy consciente y meditada. Vanessa se acercó más a mí, invadiendo mi espacio personal. Mira, vieja, no sé qué te pasa, pero vas a arreglar esto ahora mismo ¿O qué? La interrumpí. ¿Qué vas a hacer? ¿Insultarme más? ¿Tratarme peor de lo que ya me has tratado? Gael finalmente habló. Mamá, por favor, sé razonable. Podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. Su voz había cambiado. Ya no era la voz arrogante de ayer. Era la voz de un hombre desesperado que se daba cuenta de que había perdido el control de la situación. ¿Razonable?, le pregunté con una sonrisa amarga. ¿Fue razonable que me dijeras que solo apareciera en la ceremonia después de que pagué $150,000? ¿Fue razonable que permitieras que tu novia me insultara en mi propia cara? ¿Fue razonable que me trataras como si fuera una extraña? Vanessa interrumpió nuestra conversación. Basta de drama. Esto no es telenovela. Necesitamos que arregles esto ahora. Su máscara de dulzura había desaparecido completamente. Ahora podía ver su verdadera personalidad, manipuladora, egoísta, cruel. No voy a arreglar nada, le dije con firmeza. Ustedes crearon este problema. Ustedes lo resuelven. Vanessa se puso roja de furia. ¿Sabes qué? Eres exactamente lo que dije. Una vieja amargada y asquerosa que no puede soportar que su hijo sea feliz. Esas palabras debían haberme dolido. Pero no lo hicieron. Porque finalmente había visto la verdad. Esta mujer me odiaba. Siempre me había odiado. Solo me había tolerado porque necesitaba mi dinero. Y mi propio hijo había elegido a esta mujer sobre mí. Tienes razón, le dije con una sonrisa que la dejó descolocada. Soy una vieja amargada y asquerosa. Y precisamente por eso, no voy a desperdiciar ni un centavo más en ustedes. Me di la vuelta para entrar a mi casa, pero Gael me agarró del brazo. Mamá, espera. Podemos hablar de esto. Vanessa no quiso decir eso. Pero Vanessa sí quiso decir eso. Y lo confirmó inmediatamente. Claro que quise decir eso. Estoy harta de esta vieja manipuladora que cree que puede controlar nuestras vidas con su dinero. Manipuladora. Ahora yo era la manipuladora. Después de meses de chantajes emocionales, después de meses de exigencias absurdas, después de meses de humillaciones, yo era la manipuladora por negarme a seguir financiando mi propio maltrato. Gael, le dije mirándolo fijamente, tienes una decisión que tomar. Puedes casarte con esta mujer que me odia y que te está convirtiendo en alguien que no reconozco. O puedes reconsiderar si realmente quieres construir tu vida con alguien que trata así a tu madre. Pero lo que no puedes hacer es esperar que yo pague por tu decisión. Gael me miró con los ojos llenos de confusión. Pude ver por un momento al niño que había sido. Al niño que me abrazaba cuando tenía miedo. Al niño que me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño había desaparecido.
En su lugar había un hombre débil que había elegido a una mujer tóxica sobre la madre que lo había criado. Mamá, me dijo con voz quebrada, no puedo cancelar la boda. Todos los invitados vienen de otros estados. Vanessa ha soñado con esto toda su vida. Por favor, hazlo por mí. Hazlo por mí. Después de todo lo que había hecho por él durante 30 años, ahora me pedía que hiciera algo más. Que financiara una boda donde no era bienvenida. Que pagara por una celebración donde sería tratada como un estorbo. No, le dije con una firmeza que me sorprendió. No lo haré por ti. Porque si realmente me amaras, no estarías aquí pidiéndome esto. Estarías disculpándote por haber permitido que me trataran así. Vanessa se adelantó otra vez. Basta. No vamos a rogarle a esta vieja loca. Gael, vámonos. Encontraremos la manera de pagar todo sin ella. Pero yo sabía que no podían. Sabía que no tenían $50,000 guardados en algún lugar. Sabía que habían gastado todos sus ahorros en la luna de miel que yo también había pagado. Sabía que estaban desesperados, aunque trataran de ocultarlo. Perfecto, les dije. Adelante. Paguen ustedes. Demuestren que pueden tener su boda elegante sin la ayuda de una vieja asquerosa como yo. Cerré la puerta en sus caras y me quedé ahí parada, escuchando cómo discutían en mi entrada. Podía escuchar la voz de Vanessa. Esto es tu culpa. Debiste manejar mejor a tu madre. Y la voz de Gael. No sabía que reaccionaría así. Nunca había hecho algo como esto. Tenían razón. Nunca había hecho algo como esto. Porque nunca me habían humillado tanto. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de Paola, la madre de Vanessa, rogándome que reconsiderara. Llamadas de familiares lejanos que ni siquiera sabían toda la historia. Llamadas de amigos de Gael que trataban de mediar. Pero yo había tomado una decisión. Y por primera vez en años, no la iba a cambiar para complacer a otros. La boda estaba programada para el sábado. El viernes por la noche, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Pensando en los 30 años que había dedicado a criar a Gael. Pensando en todos los sacrificios que había hecho. Pensando en cómo había llegado a este punto. Y por primera vez en meses, no sentí culpa. Sentí liberación. El sábado amaneció con un cielo despejado. El día perfecto para una boda que ya no iba a existir. Me levanté temprano, preparé mi café como siempre, y me senté en mi terraza a ver el amanecer. Por primera vez en meses, no tenía una lista de tareas relacionadas con la boda de Gael. No tenía que correr a hacer pagos de última hora. No tenía que soportar las exigencias de Vanessa. Era extrañamente liberador. A las 9 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar otra vez. Esta vez era Paola, la madre de Vanessa. Su voz sonaba desesperada. Matilde, por favor, necesitamos hablar. Esto no puede terminar así. Le dije que podía venir si quería, pero que mi decisión era final. Una hora después, Paola tocó mi puerta. La dejé pasar porque, a diferencia de su hija, siempre había sido respetuosa conmigo. Se veía cansada, como si no hubiera dormido en días. Matilde, me dijo sentándose en mi sofá, entiendo que estés molesta, pero piensa en los invitados. Vienen de otros estados. Algunos ya están en la ciudad. Paola, le respondí con calma, los invitados no son mi responsabilidad. Yo no organicé esta boda. Yo solo la pagué. Y decidí dejar de pagarla cuando me trataron como basura. Paola suspiró profundamente. Sé que Vanessa se comportó mal contigo. Ya hablé con ella. Está arrepentida. Arrepentida. Qué conveniente. Ahora que no había dinero, Vanessa estaba arrepentida. ¿Arrepentida de qué exactamente?, le pregunté. ¿De haberme insultado o de haber perdido mi financiamiento? Paola no pudo responder a esa pregunta, porque ambas sabíamos la verdad. Matilde, me dijo después de un largo silencio, ¿qué necesitas para reconsiderar? ¿Una disculpa pública? ¿Que Vanessa se arrodille? ¿Qué? Su pregunta me hizo reír. No era una risa alegre. Era una risa amarga, llena de años de frustración acumulada. ¿Sabes qué necesito, Paola?, le dije mirándola directamente.
Necesito que me devuelvan los 30 años que dediqué a criar a un hijo malagradecido. Necesito que me devuelvan la dignidad que perdí permitiendo que me trataran como una tarjeta de crédito. Necesito que me devuelvan el respeto que nunca tuve en esta relación. ¿Puedes darme eso? Paola se quedó callada. Sabía que no podía darme nada de eso. Después de unos minutos, se levantó para irse. Lo siento mucho, Matilde. Siento que las cosas hayan llegado a este punto. Yo también lo siento, le dije. Pero no siento haber tomado esta decisión. Después de que Paola se fue, decidí hacer algo que no había hecho en años: cuidar de mí misma. Me bañé con calma, me puse mi vestido favorito color verde esmeralda, me maquillé por primera vez en semanas, y salí de mi casa. No tenía un destino específico. Solo quería estar lejos del drama. Caminé por el centro de la ciudad, viendo a las personas vivir sus vidas normales. Parejas tomadas de la mano. Familias paseando con sus niños. Ancianos sentados en los parques. Vida real. Vida simple. Vida sin manipulaciones ni chantajes emocionales. Mientras caminaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Señora Matilde, soy el fotógrafo de la boda. Los novios me pidieron que la contactara para ver si podemos resolver la situación del pago. Borré el mensaje sin responder. Después llegó otro, del florista. Luego otro, del músico principal de la orquesta. Todos desesperados por cobrar su dinero. Pero el mensaje que más me llamó la atención fue de Leandro, mi gerente del banco. Señora Matilde, los novios vinieron al banco exigiendo que procesáramos los pagos. Les expliqué que usted canceló todas las autorizaciones. Están muy alterados. Necesita que reforcemos la seguridad de su cuenta. Reforzar la seguridad de mi cuenta. No había pensado en eso. Pero tenía sentido. Gael conocía algunos de mis datos bancarios. Vanessa era capaz de cualquier cosa cuando se trataba de dinero. Sí, Leandro, le respondí. Refuerza todo. Y si vuelven a aparecer por el banco, llama a seguridad. Mientras estaba escribiendo el mensaje, vi algo que me hizo sonreír. Una pareja de ancianos sentados en una banca del parque. Él estaba leyendo el periódico a ella. Ella le arreglaba la corbata con cariño. Se veían en paz. Se veían felices. Se veían como lo que realmente es el amor: respeto mutuo, cuidado genuino, compañía verdadera. Eso era lo que yo había querido para Gael. Una relación basada en el amor real, no en la conveniencia. Una mujer que lo amara por quien era, no por lo que podía darle. Una compañera que respetara a su familia, no que la despreciara. Pero él había elegido diferente. Había elegido a alguien que lo alejaba de mí en lugar de acercarlo. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El número de Gael aparecía en la pantalla. Decidí contestar. Quería escuchar cómo sonaba la desesperación en su voz. «Mamá», me dijo con voz quebrada. «¿Dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente». «Estoy disfrutando de un día hermoso», le respondí con tranquilidad. Algo que no había hecho en meses porque estaba demasiado ocupada financiando tu boda. Pude escuchar ruidos de fondo. Voces alteradas. Discusiones. Caos. «Mamá, esto es un desastre. Los invitados están llegando. No tenemos salón. No tenemos comida. No tenemos nada». «Qué pena», le dije sin una pizca de empatía en mi voz. Tal vez debiste pensarlo antes de permitir que me insultaran. Hubo un silencio largo. Después escuché la voz de Vanessa de fondo. «Dame el teléfono. Voy a hablar con esa vieja». «No», le dijo Gael. «Ya hiciste suficiente daño». Era la primera vez que lo escuchaba defenderse de ella, aunque fuera mínimamente. «Mamá», me dijo después, «sé que cometimos errores. Sé que te tratamos mal. Pero por favor, no castigues a todos los invitados por nuestros errores». Los invitados. Ahora se preocupaba por los invitados. No se había preocupado por mí cuando me humilló. No se había preocupado por mis sentimientos cuando me excluyó de la recepción. No se había preocupado por mi dignidad cuando permitió que me insultaran. Pero ahora se preocupaba por los invitados. «Gael», le dije,
Los invitados van a estar bien. Van a entender que las bodas a veces se cancelan. Lo que no van a entender es por qué un hombre de 30 años trata a su madre como un cajero automático. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Decidí caminar hacia el distrito financiero de la ciudad. Quería visitar la oficina donde había trabajado durante años construyendo mi empresa. Quería recordar quién era yo antes de convertirme en la mamá financiera de Gael. Quería reconectarme con la mujer fuerte que había sido. El edificio se veía igual que siempre. Elegante, moderno, próspero. En el lobby había una placa con los nombres de las empresas más exitosas que habían operado ahí. Mi empresa estaba en esa lista. Consultores Matilde García, Soluciones Empresariales. Lo había logrado. Había construido algo importante desde cero. Había sido alguien respetado en el mundo de los negocios. Esa mujer, la empresaria exitosa, nunca habría permitido que la trataran como me había tratado Vanessa. Esa mujer habría puesto límites desde el primer día. Esa mujer no habría confundido el amor con la sumisión financiera. Pero en algún momento, había perdido a esa mujer. Se había diluido en el deseo desesperado de mantener el amor de mi hijo. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de Paola. Matilde, la boda se canceló oficialmente. Los invitados se están yendo. Gael está devastado. Vanessa está histérica. Esto es un desastre total. Leí el mensaje sin sentir culpa. Sin sentir lástima. Solo sentí una extraña sensación de justicia. Respondí, lo siento por los inconvenientes, Paola. Pero las decisiones tienen consecuencias. Después apagué mi teléfono. No quería recibir más mensajes. No quería escuchar más súplicas. No quería más manipulaciones emocionales. Caminé hasta un café que solía frecuentar cuando trabajaba en esa zona. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un cappuccino. Mientras esperaba mi bebida, observé a las personas caminar por la calle. Todas tenían algún lugar a donde ir. Todas tenían algún propósito. Yo también tenía un propósito ahora, reconstruir mi vida sin personas tóxicas en ella. El cappuccino llegó con un pequeño corazón dibujado en la espuma. La camarera, una chica joven con sonrisa genuina, me dijo, «Se ve usted muy elegante hoy, señora. ¿Alguna celebración especial?» «Sí», le respondí sonriendo. «Estoy celebrando mi liberación». Mientras tomaba mi café, pensé en todo lo que había pasado en los últimos días. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente. Había perdido la ilusión de tener una nuera que me respetara. Había perdido $150,000. Pero había ganado algo más valioso: mi dignidad. Por primera vez en años, había puesto mis necesidades emocionales por encima de las demandas de otros. Por primera vez, había dicho no cuando me trataron mal. Por primera vez, había actuado como la mujer fuerte que realmente era, no como la madre desesperada en la que me había convertido. El sol comenzaba a ponerse cuando terminé mi café. Era hora de volver a casa. Pero ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Era alguien diferente. Alguien más fuerte. Alguien que había recordado su propio valor. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono, que durante meses había sonado constantemente con exigencias relacionadas con la boda, ahora permanecía en calma. No había más llamadas de proveedores. No había más mensajes de Vanessa pidiendo dinero para algún capricho. No había más visita sorpresa de Gael con nuevas facturas que pagar. Era como si hubiera salido de una tormenta y finalmente pudiera escuchar mis propios pensamientos. El martes por la mañana, decidí hacer algo que había postergado durante años: visitar a Ricardo, mi abogado. Ricardo había manejado la venta de mi empresa y conocía mi situación financiera real. Sabía del dinero que Gael no sabía que existía. Sabía de las inversiones que había hecho en silencio. Sabía que yo no era la mujer sin recursos que mi hijo creía que era. «Matilde», me dijo Ricardo cuando entré a su oficina, «me enteré de lo que pasó con la boda. ¿Estás bien?» Su preocupación era genuina. Después de años de relación profesional, habíamos desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo. «Estoy mejor que nunca», le respondí. «Pero necesito tu consejo sobre algo importante». Le conté toda la historia.
Desde los primeros insultos de Vanessa hasta la decisión de cancelar los pagos. Ricardo me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó callado por un momento largo. Matilde, me dijo finalmente, hiciste lo correcto. Pero me preocupa lo que pueda pasar después. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla. Conozco casos similares. Hijos que se sienten con derecho al dinero de sus padres. Nueras manipuladoras que presionan para obtener más. Esto no va a terminar aquí. Van a volver. Y cuando vuelvan, van a ser más agresivos. Tenía razón. Yo lo sabía en el fondo. Gael y Vanessa no iban a aceptar simplemente que se había acabado el flujo de dinero. Iban a buscar maneras de presionarme. Iban a usar chantajes emocionales más fuertes. Iban a traer a otros familiares para que me convenzan. Iban a hacer todo lo posible para quebrar mi resolución. ¿Qué me recomiendas?, le pregunté. Ricardo abrió una carpeta en su escritorio. Primero, vamos a proteger legalmente todos tus activos. Vamos a crear una estructura que impida que alguien pueda reclamar derechos sobre tu dinero. Segundo, vamos a documentar todo lo que ha pasado. Cada insulto, cada manipulación, cada chantaje. Por si necesitas defenderte legalmente después. La idea de tener que defenderme legalmente de mi propio hijo me dolió profundamente. Pero entendía la necesidad. ¿Crees que Gael sería capaz de demandarme?, le pregunté. Ricardo me miró con expresión seria. Matilde, cuando las personas se sienten desesperadas, son capaces de cosas que nunca imaginarías. Y por lo que me cuentas, Vanessa es exactamente el tipo de persona que convencería a Gael de hacer algo así. Esa tarde salí de la oficina de Ricardo con una sensación extraña. Por un lado, me sentía protegida. Habíamos tomado todas las medidas legales necesarias para asegurar mi patrimonio. Por otro lado, me sentía triste. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que protegerme legalmente de mi propio hijo. Cuando llegué a casa, encontré algo que me confirmó que Ricardo tenía razón. Había una nota pegada en mi puerta. Con letra de Vanessa, decía: Matilde, sabemos que estás adentro. Sabemos que tienes más dinero del que dices. No vamos a parar hasta recuperar lo que nos debes. Esto no se queda así. Lo que nos debes. Como si yo les debiera algo. Como si tuvieran algún derecho sobre mi dinero. Como si los años de humillaciones me hubieran convertido en su deudora permanente. Guardé la nota cuidadosamente. Ricardo me había dicho que documentara todo, y esa nota era evidencia perfecta de acoso. Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo, revisar mis finanzas completas. Hacía meses que no me sentaba a analizar realmente mi situación económica. Durante la planificación de la boda, había estado tan enfocada en pagar facturas que había perdido la perspectiva del panorama completo. Los números eran incluso mejores de lo que recordaba. La venta de mi empresa había generado $2.400.000. Las inversiones que había hecho con ese dinero habían crecido a casi 3 millones. Los 150.000 que había gastado en la boda representaban apenas el 5% de mi patrimonio total. Pero más importante que los números era lo que representaban: libertad. Libertad para vivir como yo quisiera. Libertad para viajar, para disfrutar, para hacer las cosas que había postergado durante años. Libertad para decir no sin miedo a las consecuencias económicas. Libertad para elegir quién merecía estar en mi vida. El miércoles por la mañana, mi tranquilidad se vio interrumpida por una llamada inesperada. Era Fabián, el hermano menor de Gael. Fabián y yo siempre habíamos tenido una buena relación. Él vivía en otra ciudad y rara vez se involucraba en los dramas familiares. Su llamada me sorprendió. Tía Matilde, me dijo usando el apodo cariñoso que había usado desde niño, me contaron lo que pasó con la boda. Quería escuchar tu versión antes de formar una opinión. Su tono era respetuoso, sin juzgar. Era refrescante después de días de acusaciones y manipulaciones. Le conté toda la historia otra vez. Fabián me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. Tía, no puedo creer que Gael haya permitido que te trataran así. No puedo creer que haya llegado a este punto. Su validación significaba mucho para mí.
Al menos una persona en la familia entendía mi posición. Fabián, le dije, sé que Gael es tu hermano, pero necesito que entiendas algo. No voy a cambiar de opinión. No voy a seguir financiando relaciones tóxicas. No voy a volver a permitir que me traten como una tarjeta de crédito. Fabián me aseguró que entendía completamente mi decisión. De hecho, me dijo, quiero pedirte disculpas en nombre de la familia. Lo que te hicieron estuvo mal. Y quiero que sepas que no todos pensamos igual que Gael. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez no había perdido a toda mi familia. Tal vez todavía había personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Después de la llamada con Fabián, me sentí más fortalecida en mi decisión. Pero esa fortaleza fue puesta a prueba cuando, esa misma tarde, recibí una visita inesperada. Era Ismael, el padre de Gael. Mi ex esposo. El hombre que nos había abandonado cuando Gael tenía 5 años y que ahora aparecía después de 25 años sin contacto. Matilde, me dijo cuando abrí la puerta, necesitamos hablar sobre nuestro hijo. Nuestro hijo. Después de 25 años de ausencia, ahora Gael era nuestro hijo. No tenemos nada de qué hablar, Ismael, le dije sin invitarlo a pasar. Tú abandonaste tu derecho a opinar sobre Gael hace décadas. Pero Ismael no se iba a ir fácilmente. Gael me llamó, me dijo, me contó lo que pasó. Matilde, no puedes destruir la vida de nuestro hijo por un berrinche. Un berrinche. Eso era lo que habían hecho creer que era mi decisión. Un berrinche de una mujer mayor que no podía aceptar que su hijo creciera. Ismael, le dije con voz fría, ¿dónde estabas cuando Gael era niño y lloraba por su papá? ¿Dónde estabas cuando necesitaba zapatos nuevos para la escuela? ¿Dónde estabas cuando se enfermó y pasé noches enteras en el hospital? ¿Dónde estabas durante los 30 años que dediqué a criarlo sola? Ismael se veía incómodo. Sabía que no tenía respuesta para esas preguntas. Eso es el pasado, me dijo finalmente. Ahora estoy aquí para ayudar. Ayudar. Aparecía después de 25 años para ayudar cuando había dinero de por medio. ¡Qué conveniente! Tu ayuda llega 25 años tarde, le dije. Y no es bienvenida. Cerré la puerta en su cara, pero pude escucharlo gritar desde afuera. Esto no se va a quedar así, Matilde. Gael es mi hijo también y no voy a permitir que lo destruyas. Su amenaza no me asustó. Me enfureció. Porque confirmaba lo que ya sabía. Toda esta gente aparecía en mi vida solo cuando había algo que ganar. Vanessa me toleraba porque necesitaba mi dinero. Gael me mantenía cerca porque financiaba su estilo de vida. Ismael aparecía después de décadas porque había escuchado que había dinero involucrado. Esa noche, llamé a Ricardo para contarle sobre las visitas de Vanessa e Ismael. Matilde, me dijo con preocupación, esto se está escalando rápidamente. Te recomiendo que instales cámaras de seguridad en tu casa y que consideres mudarte temporalmente a un lugar más seguro. La idea de tener que mudarme por mi propia seguridad me parecía extrema. Pero cuando recordé la furia en la voz de Ismael y la desesperación en los ojos de Vanessa, entendí que Ricardo tenía razón. Estas personas eran capaces de cualquier cosa cuando se trataba de dinero. ¿Conoces algún lugar donde pueda quedarme?, le pregunté. Ricardo sonrió por primera vez en la conversación. Casualmente, sí. Tengo un cliente que tiene un condominio de lujo que renta por temporadas. Está en la zona más exclusiva de la ciudad. Seguridad las 24 horas. Portero. Acceso controlado. Sería perfecto para ti. La ironía no se me escapó. Mientras Gael y Vanessa luchaban por recuperar el dinero que habían perdido, yo me mudaría a un lugar más lujoso del que ellos jamás podrían pagar. Mientras ellos se desesperaban por mi apoyo financiero, yo disfrutaría de la libertad que el dinero bien administrado puede brindar. Hazlo, le dije a Ricardo. Renta el condominio. Es hora de que empiece a vivir como la mujer exitosa que soy, no como la madre sacrificada que pretendían que fuera. El jueves por la mañana, empaqué mis cosas más importantes y me mudé al condominio que Ricardo había rentado para mí. El lugar era espectacular. Ubicado en el piso 20 de un edificio de lujo, tenía vistas panorámicas de toda la ciudad. Los acabados eran de mármol y madera fina. La cocina tenía electrodomésticos de última generación.
El baño principal parecía un spa. Era el tipo de lugar donde merecía vivir una mujer de mi posición económica. Mientras desempacaba, no pude evitar sonreír pensando en la ironía de la situación. Gael y Vanessa creían que me habían manipulado para vaciar mis ahorros en su boda. No sabían que lo que había gastado en ellos representaba una fracción mínima de mi patrimonio. No sabían que mientras ellos se desesperaban por dinero, yo vivía en un lugar que costaba más por mes de lo que ellos ganaban en un año. La tranquilidad del nuevo lugar me permitió reflexionar sobre todo lo que había pasado. Durante años, me había acostumbrado a vivir de manera modesta, ahorrando cada centavo para asegurar el futuro de Gael. Había negado mis propios placeres, había postergado mis propios sueños, había sacrificado mi propia comodidad. Todo para un hijo que al final me había tratado como una extraña. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en décadas: ir de compras para mí misma. No compras de necesidades básicas. Compras de lujo. Compras que me hicieran sentir valorada y respetada. Fui al centro comercial más exclusivo de la ciudad, donde solían comprar las esposas de los empresarios más exitosos. En la primera tienda de ropa, una vendedora elegante se acercó a mí. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Su tono era respetuoso, profesional. Era muy diferente al tono condescendiente que había escuchado de Vanessa durante meses. «Busco un guardarropa completamente nuevo», le dije. «Algo apropiado para una mujer exitosa que ha decidido empezar a vivir como se merece». Durante las siguientes 3 horas, me probé vestidos, trajes, zapatos, joyas. Todo de la mejor calidad. Todo hermoso. Todo caro. La vendedora me trataba como lo que era, una clienta valiosa con poder adquisitivo real. No como una vieja que debía sentirse agradecida por cualquier migaja de atención. Cuando llegó el momento de pagar, saqué mi tarjeta de crédito platino sin dudar. La cuenta total fue de $15,000. Hace unos meses, esa cantidad me habría causado ansiedad. Ahora sabía que representaba menos del 1% de lo que tenía en inversiones. Era un gasto insignificante para el nivel de vida que realmente podía permitirme. Mientras caminaba por el centro comercial con mis bolsas de compras, me sentí diferente. Me veía diferente. Por primera vez en años, me veía como la empresaria exitosa que era, no como la madre desesperada en la que me había convertido. Los empleados de las tiendas me trataban con deferencia. Otros compradores me miraban con respeto. Era el respeto que viene con la seguridad económica y la confianza personal. Al llegar al condominio, el portero me ayudó con las bolsas. «Muy buena tarde de compras, señora Matilde», me preguntó con una sonrisa genuina. «Excelente», le respondí. «La mejor en años». Y era cierto. No solo por las compras, sino por lo que representaban, mi decisión de valorarme a mí misma. Esa noche, mientras cenaba en mi nueva terraza con vista a la ciudad, recibí una llamada de Leandro desde el banco. «Señora Matilde», me dijo, «tengo noticias interesantes. Esta tarde, su hijo y su novia vinieron al banco otra vez. Estaban muy alterados. Exigían hablar con el gerente general para quejarse de usted». «¿Qué les dijeron?», le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Le dijimos que no tenemos ninguna obligación de procesar pagos sin su autorización, que usted es la única titular de la cuenta y que sus decisiones son definitivas». El joven se puso muy agresivo. Tuvimos que llamar a seguridad. Gael había llegado al banco con actitud agresiva. Mi propio hijo, comportándose como un delincuente porque no podía acceder a mi dinero. La imagen me dolió profundamente, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Un hijo que realmente me amara nunca habría llegado a esos extremos. «¿Hay algo más?», continuó Leandro. La novia preguntó específicamente sobre sus otras cuentas. Preguntó si usted tenía inversiones o propiedades que no conocían. Parece que sospechan que usted tiene más dinero del que les ha dicho. Su intuición era correcta, pero su forma de investigarlo era completamente inapropiada. «¿Qué les respondieron?», le pregunté. «Nada, por supuesto. Información confidencial. Pero me pareció importante que usted supiera que están investigando sus finanzas. Tal vez deberíamos tomar medidas adicionales de seguridad». Tenía razón. Era hora de proteger completamente mi privacidad financiera. El viernes por la mañana,
Desperté con una sensación extraña. Por primera vez en meses, no tenía ninguna obligación relacionada con otras personas. No tenía que pagar facturas de Gael. No tenía que soportar exigencias de Vanessa. No tenía que planificar eventos que no iba a disfrutar. Mi tiempo era completamente mío. Decidí hacer algo que había soñado durante años: reservar un viaje. Un viaje de lujo a Europa. Algo que siempre había postergado porque el dinero era mejor invertido en el futuro de Gael. Ahora entendía que mi propia felicidad también era una inversión válida. Llamé a una agencia de viajes especializada en turismo de lujo. «Buenos días», le dije a la gente. «Quiero planear un viaje de un mes por Europa. Primera clase en todo. Los mejores hoteles. Las mejores experiencias. El presupuesto no es un problema». La agente se emocionó inmediatamente. Era el tipo de cliente que toda agencia de viajes quiere atender. Mientras planificábamos el itinerario, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero reconocí inmediatamente el estilo de escritura de Vanessa. «Matilde, sabemos que tienes más dinero. Sabemos que nos mentiste sobre tu situación financiera. Si no arreglas lo de la boda, vamos a exponer públicamente qué tipo de madre eres». Exponer públicamente. Era una amenaza clara, pero no me asustó. Al contrario, me dio una idea. Si Vanessa quería jugar sucio, yo tenía mucha más experiencia en el mundo de los negocios. Tenía recursos que ella ni imaginaba. Y tenía algo que ella no tenía: la verdad de mi lado. Terminé de planear mi viaje europeo y después llamé a Ricardo. «Ricardo», le dije, «necesito que investigues a Vanessa. Antecedentes laborales, historial crediticio, referencias personales. Todo lo que puedas encontrar legalmente». Ricardo entendió inmediatamente. «¿Sospechas algo específico?», me preguntó. «Sospecho que alguien que trata así a la madre de su novio no es una persona con antecedentes limpios», le respondí. «Y si va a amenazarme con exposición pública, quiero estar preparada para defenderme». Ricardo me aseguró que tendría un informe completo en 48 horas. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años: visitar a mi vieja amiga Nayeli. Nayeli y yo habíamos sido amigas desde la universidad, pero habíamos perdido contacto cuando me obsesioné con ser la madre perfecta para Gael. Ella siempre había sido una mujer independiente y exitosa, y siempre me había aconsejado que no me perdiera a mí misma en la maternidad. Cuando Nayeli abrió la puerta de su casa, su cara se iluminó de sorpresa y alegría. «Matilde, no puedo creer que estés aquí. Te ves espectacular». Era cierto. Me veía mejor de lo que me había visto en años. Mi nuevo guardarropa, mi nueva confianza, mi nueva actitud, todo se reflejaba en mi apariencia. Le conté toda la historia a Nayeli, desde los primeros insultos hasta la mudanza al condominio de lujo. Nayeli me escuchó con una mezcla de indignación y orgullo. «Matilde», me dijo cuando terminé, «estoy tan orgullosa de ti. Por fin recuperaste a la mujer fuerte que conocí hace 30 años». «Nayeli», le dije, «lamento haber desaparecido de tu vida durante tantos años. Lamento haber puesto la maternidad por encima de nuestra amistad». Nayeli me tomó de las manos. «No te disculpes», me dijo. «Entiendo que querías ser una buena madre. Pero me alegra que hayas entendido que ser una buena madre no significa sacrificar tu propia dignidad». Esa noche, cenamos en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Nayeli insistió en celebrar mi liberación, como ella la llamaba. Durante la cena, me contó sobre su vida, sus viajes, sus proyectos. Tenía una vida plena y satisfactoria sin haber sacrificado todo por otras personas. Era el ejemplo de lo que yo podía llegar a ser. «Matilde», me dijo mientras brindábamos con champagne francés, «quiero preguntarte algo importante. ¿Te arrepientes de haber cancelado la boda?». La pregunta me hizo reflexionar profundamente. «No», le respondí después de un momento. «No me arrepiento. Por primera vez en años, puse mis necesidades emocionales por encima de las demandas de otros. Por primera vez, me respeté a mí misma». Regresé al condominio esa noche sintiéndome renovada. La conversación con Nayeli me había recordado quién era yo antes de convertirme en una madre que daba todo sin recibir respeto a cambio. Era una mujer fuerte, inteligente, capaz, exitosa.
Era hora de volver a ser esa mujer completamente. El sábado por la mañana, Ricardo me llamó con noticias interesantes. Matilde, me dijo con un tono que mezclaba sorpresa y satisfacción, el informe sobre Vanessa está listo. Y tengo que decirte que tus sospechas eran correctas. Mi corazón se aceleró. Sabía que iba a escuchar algo importante. Vanessa tiene un historial laboral problemático, continuó Ricardo. Ha sido despedida de 3 trabajos en los últimos 5 años. Siempre por problemas de actitud con clientes y superiores. Actualmente trabaja en una inmobiliaria de segunda categoría porque ninguna empresa prestigiosa la quiere contratar. La información no me sorprendía. Su comportamiento conmigo había sido una muestra clara de su verdadera personalidad. Pero hay más, siguió Ricardo. Tiene deudas de tarjetas de crédito por más de $40,000. Su historial crediticio es terrible. Y aquí viene lo más interesante. Está siendo investigada por fraude en su trabajo actual. Aparentemente, ha estado inflando precios de propiedades para quedarse con comisiones extra. Fraude. La palabra resonó en mi cabeza. La mujer que me había llamado vieja asquerosa, que había exigido una boda de $150,000, que me había tratado como basura, era una delincuente. ¿Tienes documentación de todo esto?, le pregunté. Por supuesto, me respondió Ricardo. Todo legal y verificable. Esa información me daba un poder que no esperaba tener. Pero decidí no usarla inmediatamente. Primero quería ver hasta dónde eran capaces de llegar con sus amenazas y manipulaciones. Quería que se expusieran completamente antes de mostrar mis cartas. El lunes por la mañana, mientras desayunaba en mi terraza, recibí una llamada que no esperaba. Era Paola, la madre de Vanessa. Su voz sonaba diferente, menos suplicante, más agresiva. Matilde, me dijo sin preámbulos, necesitamos hablar urgentemente. Hay cosas que no sabes sobre esta situación. ¿Qué cosas?, le pregunté, aunque tenía una idea de hacia dónde iba la conversación. Vanessa está embarazada, me dijo. Tienes un nieto en camino. ¿Realmente vas a arruinar el futuro de tu propio nieto por un berrinche? Un nieto. La carta emocional más fuerte que podían jugar. Pero había algo en el tono de Paola que me hizo sospechar. ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo?, le pregunté. Hubo una pausa larga. Pocas semanas, me respondió finalmente. Acabamos de enterarnos. Su respuesta evasiva confirmó mis sospechas. Era demasiado conveniente que el embarazo apareciera justo ahora, cuando necesitaban desesperadamente una manera de manipularme. Paola, le dije con calma, si Vanessa está realmente embarazada, me alegro por ella. Pero eso no cambia nada. Una mujer embarazada que me trata como basura seguirá siendo una mujer que me trata como basura. Un embarazo no borra meses de humillaciones. Colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo, visitar la inmobiliaria donde trabajaba Vanessa. Quería verla en su ambiente laboral. Quería observar cómo se comportaba cuando no estaba pidiendo dinero. Y, secretamente, quería que me viera viviendo mi mejor vida mientras ella luchaba con sus problemas financieros. La inmobiliaria estaba ubicada en una zona comercial de clase media. El local era pequeño, con muebles baratos y decoración desactualizada. Era exactamente el tipo de lugar donde terminaría trabajando alguien con el historial laboral de Vanessa. A través del vidrio, pude verla sentada en un escritorio, hablando por teléfono con expresión frustrada. Entré al local con mi mejor vestido, mis mejores joyas, y mi actitud más confiada. Vanessa levantó la vista y su cara se transformó completamente. Primero sorpresa, después furia, finalmente una sonrisa falsa forzada. Señora Matilde, me dijo con voz tensa, qué sorpresa verla aquí. Hola, Vanessa, le respondí con total tranquilidad. Estoy buscando una propiedad de inversión. Me dijeron que aquí manejan propiedades exclusivas. Era una mentira, por supuesto, pero quería ver su reacción. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. La posibilidad de una comisión alta la emocionaba, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotras. Claro, me dijo tratando de sonar profesional. ¿Qué tipo de propiedad busca? ¿Cuál es su presupuesto? Su cambio de actitud era patético. 5 minutos antes me odiaba.
Ahora me trataba como una cliente valiosa porque veía la posibilidad de ganar dinero. Busco algo en el rango de 500,000 a $1,000,000, le dije observando su reacción. Sus ojos se abrieron como platos. Era más dinero del que probablemente había manejado en toda su carrera. Perfecto, me dijo, claramente calculando su comisión. Tengo varias opciones excelentes para mostrarle. Durante la siguiente hora, Vanessa me mostró fotografías de propiedades, me explicó ubicaciones, me habló de rentabilidades. Su comportamiento era completamente profesional, como si nunca me hubiera insultado, como si nunca me hubiera excluido de la boda que yo pagaba, como si nunca me hubiera llamado vieja asquerosa. Todo por la posibilidad de ganar dinero. Estas propiedades se ven interesantes, le dije finalmente. Voy a consultarlo con mi asesor financiero y te aviso. Vi la desesperación en sus ojos. Necesitaba esa venta. Sus deudas, sus problemas laborales, su situación económica, todo la tenía desesperada por cualquier ingreso extra. Señora Matilde, me dijo cuando me levanté para irme, espero que podamos mantener esto en un nivel profesional. Los negocios son los negocios, ¿verdad? Su comentario me hizo sonreír. Ahora que necesitaba mi dinero, quería separar los negocios de lo personal. ¡Qué conveniente! Tienes razón, Vanessa, le respondí. Los negocios son los negocios. Y en los negocios, uno trabaja solo con personas que respeta y en quien confía. Su cara palideció. Entendía perfectamente el mensaje. Que tengas un buen día, le dije mientras salía del local. Esa noche, Nayeli vino a visitarme al condominio. Le conté sobre mi visita a la inmobiliaria y ambas nos reímos de la hipocresía de Vanessa. Matilde, me dijo Nayeli, me encantas en esta nueva versión. Eres astuta, inteligente, poderosa. Es la mujer que siempre supiste que eras. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?, le dije. Que por primera vez en años, no siento culpa. No siento que deba disculparme por tener dinero. No siento que deba justificar mis decisiones. No siento que deba complacer a personas que me tratan mal. Era una sensación increíble. El martes por la mañana, mientras leía las noticias en mi tablet, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era un video. Lo abrí y vi algo que me hizo sonreír. Era Gael, claramente grabado sin su conocimiento, hablando con otros hombres en lo que parecía ser un bar. En el video, Gael se quejaba amargamente de mí. Mi madre es una vieja loca, decía claramente borracho. Tiene dinero guardado que no quiere compartir. Nos arruinó la boda por puro egoísmo. Es una manipuladora que usa el dinero para controlar mi vida. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron de cualquier culpa restante. El video había sido enviado por Fabián. Su mensaje decía: «Tía, necesitas ver esto. Lo grabé anoche cuando salí con Gael. Pensé que debías saber lo que realmente dice de ti». Fabián había hecho bien en mostrarme. Ahora tenía evidencia clara de que Gael no solo me había faltado el respeto en persona, sino que hablaba mal de mí a sus espaldas. Guardé el video cuidadosamente. Junto con la nota amenazante de Vanessa, las visitas agresivas y toda la documentación que Ricardo había recopilado, tenía un caso sólido si necesitaba defenderme legalmente. Pero más importante, tenía la confirmación de que mi decisión había sido correcta. Esa tarde, decidí hacer algo simbólico. Fui al banco y abrí una cuenta nueva, completamente separada de cualquier cosa que Gael pudiera conocer. Transferí $2 millones a esa cuenta. Era mi dinero para mi nueva vida. Dinero que jamás sería tocado por personas que no me respetaban. Leandro me ayudó con todos los trámites. Señora Matilde, me dijo mientras firmaba los documentos, en mis 20 años trabajando en este banco, nunca había visto a alguien tomar control de su vida financiera de manera tan decidida. Es admirable. Sus palabras me llenaron de orgullo. Cuando salí del banco, me sentí completamente libre. Tenía mi dinero protegido. Tenía mi dignidad restaurada. Tenía evidencia para defenderme si era necesario. Tenía una nueva vida esperándome. Y lo más importante, tenía la paz mental que viene de saber que había tomado las decisiones correctas, sin importar lo difíciles que hubieran sido. Esa noche, brindé sola en mi terraza. Brindé por la mujer fuerte que había vuelto a ser.
Brindé por el futuro lleno de posibilidades que se abría ante mí. Brindé por la libertad de vivir sin manipulaciones, sin chantajes, sin faltas de respeto. Era el mejor brindis de mi vida. El miércoles por la mañana, mi paz fue interrumpida por una llamada urgente de Ricardo. Matilde, me dijo con voz preocupada, tengo noticias que necesitas escuchar inmediatamente. Gael y Vanessa han subido un video a las redes sociales. Un video sobre ti. Mi corazón se aceleró. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. ¿Qué tipo de video?, le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Es un video de 30 minutos donde te acusan de ser una madre tóxica y manipuladora. Dicen que arruinaste su boda por celos y egoísmo. Están pidiendo que la gente los ayude a exponer tu verdadera personalidad. Era exactamente la guerra sucia que había estado esperando. ¿Cuántas visualizaciones tiene?, le pregunté. 50.000 en 6 horas, me respondió Ricardo. Se está volviendo viral. Están usando hashtags como madre tóxica y justicia para Gael. Es una campaña coordinada para destruir tu reputación pública. La estrategia era inteligente. Usar las redes sociales para crear presión pública era exactamente lo que haría alguien desesperado. Ricardo, le dije con calma, es hora de contraatacar. ¿Tienes lista toda la documentación que recopilamos sobre Vanessa? Por supuesto, me respondió. Informes laborales, historial crediticio, evidencia del fraude, todo. Perfecto, le dije. Es hora de que el público conozca la verdad completa. Esa tarde, Nayeli vino a ayudarme a preparar mi respuesta. Habíamos decidido crear nuestro propio video, pero uno basado en hechos verificables, no en manipulaciones emocionales. Matilde, me dijo Nayeli mientras configuraba la cámara, recuerda que la verdad siempre es más poderosa que las mentiras. Solo tienes que contarla con calma y dignidad. Grabamos un video de 20 minutos. Empecé explicando mi versión de los eventos, sin insultos, sin gritos, solo hechos. Mostré copias de los cheques que había pagado para la boda. Mostré la nota amenazante que Vanessa había dejado en mi puerta. Mostré evidencia de las llamadas de acoso. Mostré el video que Fabián había grabado de Gael hablando mal de mí. Pero la parte más impactante del video fue cuando mostré la documentación sobre Vanessa. Su historial laboral problemático. Sus deudas de $40.000. La investigación por fraude en su trabajo actual. Esta es la mujer, dije mirando directamente a la cámara, que me llamó vieja asquerosa mientras usaba el vestido que mi dinero compró. Subimos el video a YouTube con el título, La verdad completa, respondiendo a las acusaciones de mi hijo. En 2 horas, tenía más visualizaciones que el video de Gael y Vanessa. Los comentarios eran abrumadoramente a mi favor. Esta señora es una inspiración, escribía una mujer. Mi madre pasó por algo similar, comentaba otra. Los hijos malagradecidos no merecen padres como estos, decía un hombre. Pero la verdadera victoria llegó cuando varios medios de comunicación local empezaron a cubrir la historia. Un periodista de investigación llamado Leandro contactó mi oficina legal para solicitar una entrevista. Señora Matilde, me dijo, esta historia está resonando con miles de padres que han pasado por situaciones similares. ¿Estaría dispuesta a hacer una entrevista en vivo? Acepté la entrevista. Era hora de contar mi historia completa, sin filtros, sin ediciones, en vivo. La entrevista fue programada para el viernes por la noche en el noticiero de mayor audiencia de la ciudad. Ricardo me ayudó a prepararme, asegurándose de que tuviera toda la documentación necesaria para respaldar cada afirmación. Mientras tanto, el video de Gael y Vanessa empezó a perder credibilidad. Los usuarios de Internet habían empezado a investigar por su cuenta y habían descubierto inconsistencias en su historia. Algunos habían encontrado información sobre las deudas de Vanessa. Otros habían notado que el apartamento donde vivían era demasiado caro para sus ingresos declarados. El jueves por la mañana, recibí una llamada inesperada. Era el jefe de Vanessa en la inmobiliaria. Señora Matilde, me dijo con voz nerviosa, soy Ricardo Mendoza, gerente de propiedades del centro. Necesito hablar con usted sobre Vanessa Ruiz. Su tono me hizo sospechar que tenía noticias importantes. Dígame, le respondí. Hemos visto el video que subió usted a Internet.
También hemos estado investigando las alegaciones de fraude contra la señorita Ruiz. Hemos encontrado evidencia suficiente para despedirla inmediatamente. Quería preguntarle si usted estaría dispuesta a testificar si decidimos presentar cargos criminales. Testificar en un caso criminal contra Vanessa. La ironía era perfecta. La mujer que había tratado de destruir mi reputación ahora enfrentaba cargos criminales. Por supuesto, le respondí. Tengo toda la documentación necesaria y estaré disponible cuando me necesiten. Esa tarde, las noticias sobre el despido de Vanessa se filtraron a las redes sociales. Los comentarios en su video original se volvieron aún más críticos. Esta mujer es una estafadora, escribía alguien. No puede mantener un trabajo y quiere que una señora mayor le pague una boda de lujo, comentaba otro. Su credibilidad estaba completamente destruida. El viernes por la noche llegó el momento de la entrevista en vivo. Me vestí con mi mejor traje, mis mejores joyas, y mi actitud más confiada. Quería que todo el mundo viera que no era una víctima, sino una mujer fuerte que había tomado control de su vida. El estudio de televisión estaba lleno de cámaras, luces y técnicos preparando todo para la transmisión. El periodista, un hombre experimentado llamado Carlos Herrera, me recibió con respeto y profesionalismo. Señora Matilde, me dijo antes de empezar la grabación, entiendo que esta es una situación muy personal y dolorosa. Vamos a tratarla con la dignidad que merece. Su consideración me tranquilizó. La entrevista comenzó con Carlos explicando brevemente la situación al público. Después me dio la oportunidad de contar mi versión completa de los eventos. Hablé con calma y dignidad, mostrando evidencia para respaldar cada afirmación. No insulté a Gael ni a Vanessa. Solo conté la verdad. Señora Matilde, me preguntó Carlos en un momento de la entrevista, ¿se arrepiente de haber cancelado los pagos de la boda? La pregunta me dio la oportunidad de expresar el mensaje más importante de toda esta experiencia. No me arrepiento, le respondí firmemente. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de haber confundido el amor con la sumisión financiera. Pero no me arrepiento de haber recuperado mi dignidad. El momento más impactante de la entrevista fue cuando Carlos mostró el video que Fabián había grabado de Gael. Escuchar a mi propio hijo llamarme vieja loca y manipuladora en televisión nacional fue doloroso, pero también liberador. El público pudo ver con sus propios ojos el tipo de hijo que había criado. Tengo un mensaje para todos los padres que están viendo esto, dije mirando directamente a la cámara. Amar a sus hijos no significa permitir que los maltraten. Ser buenos padres no significa sacrificar su dignidad. Y tener dinero no significa que otros tienen derecho a él solo por ser familia. Pude ver que Carlos estaba impresionado por mi mensaje. La entrevista duró 45 minutos. Cuando terminó, Carlos me felicitó por mi valentía. Señora Matilde, me dijo, creo que su historia va a inspirar a muchas personas. Muchos padres van a ver esta entrevista y van a entender que tienen derecho a ser respetados. Sus palabras me llenaron de satisfacción. Esa noche, mientras regresaba al condominio, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de apoyo de personas desconocidas. Llamadas de periodistas queriendo entrevistas adicionales. Invitaciones para hablar en conferencias sobre relaciones familiares tóxicas. Mi historia había tocado una fibra sensible en la sociedad. Pero la llamada más importante de la noche fue de Fabián. Tía Matilde, me dijo con voz emocionada, vi la entrevista. Estoy tan orgulloso de ti. Eres una inspiración. Y quiero que sepas que siempre vas a tener mi apoyo. Sus palabras me confirmaron que no había perdido a toda mi familia. Todavía había personas que me valoraban por quien era. Esa noche me acosté sintiéndome victoriosa. Había enfrentado la guerra sucia que Gael y Vanessa habían iniciado. Había defendido mi reputación con dignidad y hechos. Había convertido sus mentiras en mi momento de triunfo. Era la confirmación de que cuando tienes la verdad de tu lado, siempre puedes ganar cualquier batalla. Los días siguientes a la entrevista fueron transformadores. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de apoyo, invitaciones a programas de televisión y ofertas para escribir un libro sobre mi experiencia. Pero la llamada más significativa llegó una semana después. Era de un bufete de abogados especializado en casos de difamación. Señora Matilde, me dijo la abogada, hemos estado siguiendo su caso.
Creemos que tiene bases sólidas para demandar a su hijo y a su exnovia por difamación y daños a su reputación. El video que subieron contiene afirmaciones falsas que han causado daño público a su imagen. La posibilidad de demandar legalmente nunca había sido mi objetivo principal, pero entendía que era necesario para cerrar completamente este capítulo. Ricardo y yo nos reunimos con los abogados para evaluar las opciones legales. Matilde, me dijo Ricardo, esto no se trata solo de ganar dinero. Se trata de establecer un precedente legal que proteja a otros padres de este tipo de abuso público. Tenía razón. Mi caso se había convertido en algo más grande que una disputa familiar personal. Decidimos proceder con la demanda. No por venganza, sino por justicia. Gael y Vanessa habían cruzado todas las líneas del respeto y la decencia. Habían intentado destruir mi reputación públicamente basándose en mentiras. Era hora de que enfrentaran las consecuencias legales de sus acciones. Mientras tanto, mi vida personal había tomado un rumbo completamente diferente. El condominio de lujo ya no era temporal. Decidí comprarlo. Era el símbolo perfecto de mi nueva vida, elegante, seguro y completamente mío. Cada mañana despertaba con vistas espectaculares de la ciudad y la satisfacción de haber tomado control total de mi destino. Nayeli se había convertido en mi compañera constante de esta nueva etapa. Habíamos retomado nuestra amistad como si nunca hubiera habido interrupciones. Matilde, me dijo durante uno de nuestros almuerzos semanales, tienes que escribir un libro sobre esta experiencia. Hay miles de mujeres que necesitan escuchar tu historia. La idea había estado rondando mi cabeza desde la entrevista televisiva. Un mes después de la entrevista, recibí noticias que confirmaron que la justicia estaba funcionando. Vanessa había sido formalmente acusada de fraude por la fiscalía. Su investigación había revelado un patrón de comportamiento fraudulento que se extendía más allá de lo que inicialmente se había descubierto. Enfrentaba la posibilidad de años de prisión si era declarada culpable. Gael, por su parte, había perdido su trabajo. Su empleador había visto la entrevista y decidido que no querían estar asociados con alguien que atacaba públicamente a su propia madre. La ironía era perfecta. Mientras yo prosperaba en mi nueva vida, él enfrentaba las consecuencias de sus decisiones tóxicas. El día más satisfactorio llegó cuando recibí una llamada de Leandro desde el banco. Señora Matilde, me dijo con evidente satisfacción, tengo noticias interesantes. Su hijo vino al banco esta mañana. Quería disculparse y preguntó si había alguna manera de reparar la relación. Le dije que todas las comunicaciones deben pasar por sus abogados. Gael finalmente había entendido las consecuencias de sus acciones. Pero yo ya no estaba interesada en reparar nada. Había gastado 30 años de mi vida construyendo una relación que resultó ser unilateral. Había sacrificado mi propia felicidad, mi dignidad y mi bienestar emocional por un hijo que me había traicionado en el momento más crucial. No iba a cometer el mismo error 2 veces. 6 meses después del drama de la boda cancelada, mi vida había cambiado completamente. Había publicado un libro titulado Amor sin límites, cuando dar todo no es suficiente. El libro se convirtió en un bestseller instantáneo, resonando con miles de padres que habían vivido experiencias similares. Las ganancias del libro me permitieron crear una fundación para ayudar a padres en situaciones de abuso emocional familiar. La demanda por difamación también había progresado exitosamente. Gael y Vanessa fueron obligados a pagar una compensación significativa y a publicar disculpas públicas retractándose de sus acusaciones falsas. Más importante que el dinero era el reconocimiento legal de que sus acciones habían sido incorrectas e injustificables. Durante este tiempo, había mantenido contacto regular con Fabián, quien se había convertido en el hijo que Gael nunca fue. Fabián me visitaba frecuentemente, me apoyaba en mis proyectos, y me trataba con el respeto y cariño que toda madre merece. Tía Matilde, me dijo durante una de sus visitas, eres un ejemplo de fortaleza para toda nuestra familia. Me enorgullece conocerte. Un año después de cancelar la boda, estaba viviendo mi mejor vida. Había viajado a Europa como había planeado, disfrutando de un mes de lujo y autodescubrimiento. Había renovado mi círculo social, rodeándome de personas que me valoraban genuinamente. Había invertido en proyectos que me apasionaban y me daban propósito más allá de la maternidad. El momento más simbólico de mi transformación llegó cuando decidí vender mi antigua casa.
La casa donde había criado a Gael, donde había sacrificado tanto, donde había permitido que me maltrataran. Era hora de cerrar completamente ese capítulo y embracar totalmente mi nueva realidad. Durante la venta de la casa, encontré una caja con fotografías viejas de Gael y yo. Fotos de cuando era niño, cuando me abrazaba, cuando me decía que era la mejor mamá del mundo. Por un momento, sentí nostalgia por esos tiempos. Pero después recordé que ese niño había crecido para convertirse en un hombre que me había traicionado públicamente. La verdad dolorosa era que había amado a Gael más de lo que él me había amado a mí. Había confundido dar todo con amor incondicional. Había pensado que mi valor como madre se medía por cuánto estaba dispuesta a sacrificar. Ahora entendía que el amor verdadero requiere respeto mutuo, no sacrificio unilateral. 2 años después, mi vida era irreconocible comparada con la mujer que había sido. Vivía en un hermoso penthouse que había comprado en efectivo. Viajaba regularmente, disfrutando de experiencias que había postergado durante décadas. Tenía una red social sólida de amigos genuinos que me apreciaban por quien era, no por lo que podía dar. Mi fundación había ayudado a cientos de padres a escapar de relaciones familiares tóxicas. Recibía cartas semanales de personas agradeciendo por haber compartido mi historia. Señora Matilde, me escribía una mujer, su libro me dio el valor para ponerle límites a mi hija manipuladora. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida. En uno de mis viajes, conocí a un hombre maravilloso llamado Ismael, un viudo de 65 años que me trataba con la gentileza y respeto que merecía. No buscaba mi dinero ni trataba de cambiarme. Simplemente disfrutaba de mi compañía y me hacía sentir valorada como mujer, no solo como proveedora financiera. El día de mi cumpleaños número 65, organicé una cena íntima con mis amigos más cercanos. Nayeli, Fabián, Ricardo y otras personas que realmente me importaban. Durante la cena, Nayeli propuso un brindis por Matilde, una mujer que tuvo el valor de elegirse a sí misma cuando todos esperaban que se sacrificara por otros. Esa noche, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había perdido a un hijo, pero había ganado mi dignidad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la realidad de una vida auténtica. Había perdido la falsa paz de complacer a otros, pero había ganado la verdadera tranquilidad de respetarme a mí misma. Nunca más volví a tener contacto directo con Gael. Ocasionalmente recibía noticias a través de Fabián, que había terminado su relación con Vanessa después de que ella fuera a prisión, que había intentado contactarme múltiples veces sin éxito, que aparentemente había entendido el daño que me había causado. Pero para mí, ese capítulo estaba cerrado permanentemente. La lección más importante que aprendí fue que el amor sin respeto no es amor verdadero. Que dar todo sin recibir reconocimiento no es generosidad, es autodestrucción. Que ser una buena madre no significa permitir que te maltraten. Y que nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad sobre las expectativas de otros. Al final, mi historia no era sobre venganza. Era sobre liberación. No era sobre castigar a otros. Era sobre valorarme a mí misma. No era sobre ganar una batalla familiar. Era sobre ganar mi propia vida de vuelta. Como escribí en la última página de mi libro, no me arrepiento de haberlo adoptado cuando era un bebé abandonado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer es alejarte de quienes no saben valorar tu amor. Hoy vivo en paz, rodeada de personas que me respetan, disfrutando de la vida que construí con mi propio esfuerzo y que protejo con mi propia dignidad. Y esa es la mejor venganza de todas: vivir feliz.